Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dios le bendiga a la amada iglesia, Dios bendiga a la familia del Señor, amén. Saludamos también los que están los que se encuentran a través de la plataforma de Facebook y YouTube. Dios me les bendiga. Bien, estamos hoy domingo realizando lo que es un servicio de culto de ungimiento a nuestro Dios para nuestros hijos. Una actividad que la habíamos dejado hace unos meses, pero que el Señor nuevamente nos ha motivado a retomarlo, vista que hemos visto una serie de ataques contra la juventud, contra los niños, sobre todo espíritu de enfermedad que hoy en día se está escuchando en otros países, que es una enfermedad que se llama hepatitis, es una hepatitis diferente, que no es normal, que ya ha causado la muerte de algunos niños y también algunos que están tan graves, tan infectados. Entonces, escuchado por ahí de que al niño que le da aquella enfermedad rara, si no muere, tiene que hacerle trasplante de hígado, creo, ¿no? Entonces, la cosa es bien crítica. Ahora, nosotros no debemos asustarnos porque Dios promete guardarnos a nosotros. Dios promete alejar toda enfermedad de nosotros y de nuestros hijos. Eso está, creo, en Éxodo 25, si mal no recuerdo, que habla de que si nosotros servimos al Señor, el Señor promete bendecir nuestro pan, bendecir nuestras aguas y quitar toda enfermedad en medio nuestro. Amén. Entonces, Dios es aquel que quita, Dios es aquel que nos guarda. Inclusive, mire, inclusive hay una porción que el Señor habla sobre la importancia de buscar a Dios, la importancia de ofrecer a Dios sacrificio para que, dice, el mal no venga a nosotros. Sí, para que el mal no llegue y para que Dios no le castigue con plagas ni con enfermedades. Eso fue lo que le dijo Moisés, le dijo al faraón cuando le dijo: deja ir a mi pueblo, camino de 3 días al desierto a sacrificar a nuestro Dios, para que Dios no nos reprenda con su enojo y tampoco envíe enfermedad ni plagas a nosotros. Entonces, el buscar a Dios, el servir a Dios junto con nuestra familia va a hacer 2 cosas. Número 1, que nosotros podamos hallar gracia ante Dios junto con la familia. Y segundo, para que toda maldición, toda plaga, toda epidemia, cualquier mal que venga y azote nuestra sociedad, la juventud o la familia, no nos va a pegar a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la cobertura de Dios. Amén, iglesia. Entonces es importante que entendamos estos principios espirituales a fin de que nosotros le busquemos a Dios, le sirvamos a Dios con ese entendimiento, con ese conocimiento y con ese pensamiento bíblico de que si yo le sirvo a Dios y le busco a Dios, Dios me va a guardar. Amén, iglesia. Bien, vamos a abrir las escrituras en esta hora. Bendito sea el nombre de Dios. En Lucas, vamos a ver a Lucas, por favor. Lucas capítulo número 1. Lucas capítulo 1, y damos lectura al versículo número 18. Gloria a Dios. Lucas capítulo 1, versículo 80, versículo 80. Y mantenga la Biblia abierta en Lucas. Luego nos vamos a Lucas 2, 40 y Lucas 2, 52. Lucas capítulo 1, versículo número 80. Gloria sea a Dios. Si lo tiene, usted dice gloria a Dios. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Bien. Lucas capítulo 1, versículo 80, ¿no? Bien. Gloria a Dios. Leemos entonces su palabra. Bendito sea el Señor. Lucas 1:80. ¿Qué dice ahí? Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel, o sea, hasta el día de su ministerio. Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:52. Y Jesús crecía
en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Diga conmigo, hijos creciendo en la gracia del Señor. Amén. Oramos a Dios. Padre, te adoramos y te bendecimos. Espíritu Santo, ministra nuestros corazones en esta tarde, y que en este servicio de ungimiento para nuestros hijos, Padre, podamos tener una clara conciencia y un entendimiento abierto a tu consejo, a tu enseñanza, a tu instrucción, a tu palabra, Padre, con el fin de poder aplicarlo, de poder, Dios mío, accionarlo en nuestra casa, en nuestra familia, a fin de que nuestros hijos, Padre, puedan crecer y seguir creciendo, tal como la Biblia nos enseña en el ejemplo, la vida de nuestro Salvador Jesucristo cuando estuvo en esta tierra. Ayúdanos a ser esos padres, Señor mi Dios, que inculque siempre la instrucción, la enseñanza, el consejo, los valores, los principios espirituales, Señor, en el corazón de nuestros hijos, y que también usted trate con el corazón de nuestros hijos, Padre, a fin de que ellos te conozcan, de que ellos tengan un encuentro contigo y que ellos te puedan servir, Padre. No hay nada más honroso de un padre de ver a sus hijos sirviéndote, siendo exitoso, sobre todo en esta tierra, no solamente con un título, sino, Dios mío, siendo hijos e hijas de bien, con principios, con valores, con temor, y sirviéndote a ti, Padre, en una área ministerial espiritual. Te lo pido en Jesucristo, y te doy gracias. Espíritu Santo, glorifica al Padre y al Hijo en nuestros corazones. Amén y amén. Diga gloria a Dios. Amén. ¿Cuál es el tema de la enseñanza? La reflexión. Hijos creciendo en la gracia del Señor. Hemos tomado tres bases bíblicas o tres porciones como referencia. ¿Por qué? Porque en las tres habla de un personaje, Jesús, que primeramente lo nombra como niño, o sea que era pequeño, pero después ya lo nombra como Jesús. Amén. Entonces, y en los tres porciones, nada está escrito en vanamente, todo tiene un propósito para nuestra enseñanza. En los tres dice, y el niño crecía. En el otro dice, el niño crecía y Jesús crecía. Amén. Crecía, dice, y se fortalecía en espíritu. Crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. El uno dice, crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. O sea, vivía apartado, buscando la presencia de Dios hasta el día que él tenía que ser levantado para un trabajo espiritual mundial grande que le iba a traer libertad y salvación a la humanidad. Amén, iglesia. Entonces, tomando esta referencia para que Jesús creciera, ¿no es cierto?, en gracia, creciera en sabiduría, creciera, dice, en estatura para con Dios y para con los hombres, tenía que ver una intervención paterna ahí, tenía que ver un trabajo de los padres. ¿Cuántos somos padres aquí? Entonces, lo que quiero que enfoquemos es algo. Nosotros como padres debemos siempre mantener la instrucción y la enseñanza de Dios ante nuestros hijos, y de que nuestros hijos vean en nosotros un ejemplo a seguir, que nuestros hijos vean en nosotros ese deseo de que el hijo diga, papá, yo quiero ser como tú, y que la hija diga, mamá, yo quiero ser como tú. Amén. Pero hablando en el término sano, hablando en el término bueno, no en el término malo, ¿no es cierto? Papá, yo quiero ser como tú, cuando me case, golpear a mi mujer como tú golpeas a mi madre. No, o sea, eso no es bueno. O mamá, yo quiero ser como tú, así que no se deja de mi papá, así tampoco no me quiero dejar de mi marido, que en medio me dice algo, gritarle y también darle, para que vea quién manda. Entonces, esas no son buenas actitudes ni buenos ejemplos. Estamos hablando de ser padres que influye. Ahora, los padres, escúchenme, los padres siempre vamos a influenciar hacia nuestros hijos, para bien o para mal. ¿Cuántos lo creen? Los padres siempre vamos a influenciar hacia nuestros hijos, para bien o para mal. Para bien si es que yo me alineo y soy enseñado, discipulado por el Espíritu Santo, para poder ser ese esposo y ese padre que Dios quiere que sea, o esa esposa y esa madre que Dios quiere que sea. Y para mal, si yo doy mal testimonio ante mis hijos. No hay nada más testimonio que tenga más validez
de una persona que el testimonio de casa. ¿Cuántos lo creen? El testimonio que uno da en una iglesia no es tan válido como el testimonio que se da en casa. ¿Cuántos lo creen? Porque en la iglesia yo puedo ser el súper y el archi espiritual. La iglesia puede ser el hombre más humilde y más manso de la tierra, pero estoy aparentando una falsa identidad. Pero en mi casa soy el lobo, soy el tigre, soy el que ofende, soy el que da mal testimonio, soy el que insulto, soy el blasfemo, soy el que llego borracho o veo cosas inmorales. Entonces, el testimonio que pesa más y el testimonio que tiene más validez para nosotros, para la sociedad, es la que viene de casa. Porque mi mujer es que va a dar testimonio cómo soy yo dentro de casa. Mis hijos son los que van a dar testimonio cómo soy yo como esposo y padre y aún como cristiano dentro de casa. Amén, iglesia. Porque yo puedo dar un testimonio falso en la iglesia. Y hay muchos ejemplos de esto, o testimonios de esto. Y uno de ellos es cuando nos impactó, una vez creo que lo conté, que estábamos con mi esposa haciendo un mantenimiento con el vehículo cuando tenía el vehículo rojo. Y estábamos en la concesionaria y había una cowboy, una mujer militar naval vestida ahí de uniforme naval. Y mi esposa comienza a hablarle la palabra mientras yo estaba acá haciendo para los trabajos del carro. Escuchaba que él estaba hablando a aquella muchacha. Pues dice, no, dice, yo también soy cristiana, pero soy apartada. Entonces, y mi esposa conversando con él le decía, bueno, pero ¿por qué te apartaste? Dice, bueno, le voy a ser sincero, ese por qué me aparté. Porque le manifestaba que estábamos nosotros trabajando con los militares, que en la iglesia vienen militares, también hay marinos. Entonces ella como que se abrió y dijo, bueno, sí, lo que sucede es que yo dejé ir a la iglesia por la siguiente razón. Entonces ella se abrió. Entonces, lo que pasa es que mi padre, dice, yo tengo ya más de 25 años, y desde que yo tengo uso de razón, decía ella, mi padre ha golpeado a mi madre, mi padre la insulta, y a mí con mi hermana menor, desde que yo tengo uso de razón, me jalaba del pelo del baño, me arrastraba y me decía, te viste, me golpeaba, me agredía, me insultaba, y así me llevaba a la iglesia. Y dice, y nací con este resentimiento contra mi padre, sentí, me dice, impotente, porque era mi padre, y a la vez un rechazo, y dice, y inclusive hasta un rechazo hasta la actitud de mi padre, que era uno en casa y otro en la iglesia y ante el pastor. Dice, porque yo pensaba que el pastor sabía la vida de mi padre, porque él en la iglesia, mi padre, o sea, para el pastor, mi padre era el súper espiritual, el hombre de testimonio, el esposo, el padre ejemplo. Y él se paraba, él era un salmista, y él se paraba en la iglesia y él tocaba la guitarra y cantaba al Señor. Cosa que cuando mi padre cantaba, lo que a mí en lugar de darme ganas de adorar a Dios, me daba odio, aborrecí, rechazaba, y me daba ganas de pararme en el altar y decir, el que está cantando aquí es mi padre, es un sinvergüenza, porque golpea a mi madre, porque la arrastra a mi madre, la insulta, y a nosotros, con mi hermana, nos arrastra del pelo y nos insulta, y así nos trae a la iglesia. Mire ese comportamiento, ese testimonio impactante y esa influencia de este padre ante esta joven. Y ahora dice ella, ahora yo, gracias a Dios, entré en la institución y ahora yo lo tengo amenazado a mi padre. Tú tocas a mi madre o tú me tocas a mí y yo te meto preso y te enjuicio. La propia hija contra la madre, contra el padre sobre todo. Ella sigue viviendo ahí, dice ahí con los padres, pero ya con una actitud ya a la defensiva, de rebelde totalmente, donde no acepta ningún consejo de su padre, porque dice ella, son tantos años y mi padre no ha cambiado, sigue igualito, sigue igual, pero a mí no me toca, porque yo lo tengo amenazado, porque yo ya no me voy a dejar golpear de él, ni maltratar de él, pero a mi hermana todavía la golpea y la agrede. Entonces, eso yo estaba escuchando, después a mí estaba ahí, y nos conmovió, porque digo, padre, ¿cómo los padres influenciamos ante nuestros hijos? Donde esta joven, en lugar de yo influenciar
o este padre influenciar en su hija para que sea una joven que ame a Dios, que crezca en la gracia, que crezca en el conocimiento y en el servicio a Dios, que sepa que no hay nada mejor que servirle a Dios. Sin embargo, puso una barrera y creó en ella un endurecimiento del corazón, que ella aborreciera las cosas de Dios, que ella aborreciera la iglesia, que ella aborreciera al pastor y que ella aborreciera la alabanza, sobre todo, que venía de un padre golpeador hacia su madre y hacia ella. Entonces, dése cuenta cómo impacta y cómo influye el esposo, la esposa, los padres hacia nuestros hijos. Ahora, la pregunta es de parte del Señor: ¿cómo estamos influenciando en nuestro hogar? ¿De qué manera estamos influenciando en nuestra casa ante nuestros hijos? Tendremos hijos que en sus oraciones dirán: Padre eterno, te doy gracias por mis padres, y un día cuando crezca tú me permitas ser como mi padre o como mi madre. O tenemos hijos que ellos oran en su secreto y que digan: Señor, nunca permitas que cuando yo crezca sea como mi padre o como mi madre. Y estoy hablando de padres cristianos. Estoy hablando de padres que a veces nos jactamos y decimos: yo soy cristiano, yo soy un ministro, yo soy un líder, yo enseño la palabra, yo predico a multitudes, multitud de gente se salva, jóvenes son rescatados. Pero ¿qué de mis hijos? Amén, iglesia. ¿Qué de mis hijos? Para que Jesús, siendo un niño, pues ese, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y el niño crecía y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Lugares desiertos significa consagración. Lugares desiertos significa apartado para Dios. Para que Jesús, desde su niñez, aparte de que Él era el Hijo de Dios, pero era 100% humano, ¿no es cierto?, vivió sujeto a sus padres, para que Él desde el niño sea inculcado a una cultura de oración, de consagrarse a Dios, de separarse en ayuno. Porque cuando habla de que estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación, significa se consagraba, oraba, se encerraba a ayunar con Dios, se apartaba. Entonces eso es bueno. Pero ¿de dónde venía esa influencia? De los padres. Se enseña bíblicamente, escúcheme, que no es suficiente tener unción. Escúcheme esto. Le voy a poner dos personajes: Sansón y José, el esposo de María, el padre de crianza de Jesús. Porque José fue padre de crianza, no padre biológico. Amén. Porque Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. José solamente cumplió el trabajo de mayordomo, ¿no es cierto?, o de un padre de crianza, para poder instruir al niño en los caminos de Dios, igual que María, ¿no es cierto? Pero todos sabemos que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. José, que no tuvo ningún ministerio, José que no se lo nombra en un ministerio grande, ni hizo hazañas grandes, ni cosas por el estilo con relación a Sansón. Sansón recibió una unción, Sansón recibió un poder cual ningún hombre lo habrá recibido hasta el momento. Sansón hizo grandes hazañas, Sansón logró grandes conquistas para Israel, pero Sansón tenía unción. Pero ¿sabe qué no tenía Sansón? Carácter. El carácter es que te va a formar a ti y a mí, y te va a ayudar a pasar los desiertos y a ser ese hombre, esa mujer que Dios quiere, y a terminar nuestra carrera. Escúcheme, Sansón tenía unción, pero por no tener carácter no terminó su carrera. ¿Cuántos lo creen? Sansón no terminó su carrera porque él tenía unción de Dios, pero no tenía carácter. Se dejaba llevar por cualquier situación, por cualquier muchacha, por cualquier palo vestido con oveja, con falda, se dejaba llevar. ¿O no es verdad? Y a Sansón una mujer le cortó su ministerio por falta de carácter. La falta de carácter, la falta de dominio propio, la falta de templanza es que hace que usted y yo fracasemos en nuestra vida, en el rol como esposos, en el rol como padre y en el rol como ministro. Por la falta, no es suficiente unción, no es suficiente conocimiento, no es suficiente meterme en ayuno.
Yo debo pedirle a Dios que me dé carácter. Amén, iglesia. José fue llamado a una tarea de criar a Jesús, de cumplir ese rol paternal de padre de crianza, para llevar a Jesús a cumplir el propósito de Dios. Por eso dice aquí en Lucas 1:80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel, hasta el día de que él tomara el liderazgo, tomara el ministerio que Dios con ese propósito lo había traído en la tierra. Nuestros hijos nos son dados con un propósito. ¿Cuánto lo creen? Oiga, no hay nada más satisfactorio, honroso y glorioso para nosotros los padres ver hijos exitosos, ver hijos profesionales, pero sobre todo ver hijos que sirvan a Dios. Porque ¿de qué vale que tengan una profesión si son perversos, si son rebeldes, si son tomadores, si son drogadictos, si son borrachos, si son adúlteros, si son blasfemos? ¿De qué vale el título? No hay nada mejor de que nuestros hijos les sirvan a Dios. Amén, iglesia. Sin descuidar también y ser equilibrados en que deben prepararse también en este mundo, porque la preparación es importante, pero la mayor preparación es la preparación espiritual. Entonces José no tenía unción, José no hizo grandes hazañas, José no se lo nombra casi ni en la Biblia, José, solo al inicio nada más. Pero sin embargo podemos ver de que José terminó su carrera, José terminó su rol como padre. No hay nada mejor para nosotros los padres que terminar bien nuestra carrera de padres, terminar bien nuestra carrera de esposos, de terminar con mi esposa, de que la esposa termine con su solo esposo y de que los padres podamos criar a nuestros hijos en el temor, en la gracia y en el conocimiento de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén, iglesia. Entonces, no hay nada más gratificante que enseñarle a nuestros hijos, inculcar a nuestros hijos el buscar a Dios con la sabiduría de Dios, con el conocimiento de la palabra de Dios. Me recuerdo, bueno, siempre quien más estuvo en la educación de mis hijos fue mi esposa, porque la que más pasaba en casa. Yo pasaba navegando y de guardia, y en ese entonces se navegaba mucho, y la guardia, había encierro bastante, y también hacemos patrullaje, y cuando estaba libre me dedicaba al ministerio. Yo llegaba allá de noche, pero quien inculcaba la enseñanza era mi esposa como madre. Entonces la madre tiene que ver mucho en la educación cristiana de los hijos. Amén. La madre tiene que ver mucho, porque la madre es la que más tiempo pasa con sus hijos. ¿O no es verdad? El padre no, porque el padre está trabajando. Sí, el padre está trabajando, el padre poco aporta casi, pero también influye su comportamiento y su testimonio. Amén. Que el tiempo que usted esté en casa, en algo aporte para bien y nunca para mal. Me recuerdo siempre que llegaba a la casa apurado, los días que no tenía actividad, vístete por ahí mismo y sal para la iglesia, porque así el culto era temprano, mi esposa era anciana en la iglesia, tenía que estar temprano, y mis hijos tenían a veces exámenes, estaban en colegio ya. Me dice, papá, yo me quedo porque tengo examen. Le digo, hijo, te quiero enseñar algo, y me recuerdo siempre esto. Le digo, mira, ¿tú quieres dar un buen examen? ¿Tú quieres sacar buenas notas? Sí. Le digo, hijo, ¿de quién viene la sabiduría? ¿De quién viene la inteligencia? ¿Quién da el conocimiento? ¿Quién da esa retentiva? Para que tú repases y en una repasada todo se te queda. Entonces, honra a Dios. Le digo, has tenido tiempo para estudiar, pero justo para ir a la hora de la iglesia te veo con los cuadernos. Vamos, mejor vístete ahorita, vamos a la iglesia, anda al altar, dobla rodilla, dile, Señor, tengo examen, dame sabiduría, dame inteligencia, ayúdame, Señor. No quiero sacar nota baja, quiero, Señor, sacar buenas notas para honrar a mis padres. Pídele a Dios y Dios te va a dar. Oiga, así le enseñamos con mi esposa. Ellos iban a la iglesia, inclusive, escúcheme, ¿no? Mi esposa que confirma lo que estoy hablando. En la iglesia a veces se hacían vigilias los días ordinarios, de lunes a viernes había vigilias de oración. Mis hijos vigilaban, la iglesia estaba como a 4 o 5 cuadras. Mis hijos vigilaban de la vigilia
venían a la casa, se bañaban, desayunaban, son de hacer el desayuno, y así vigilados, sin dormir ni una gota, se iban al colegio. Imagínense, así vigilados. Hoy en día los padres estamos engriando tanto a nuestros niños, ya niños con bigotes, de que no ayunes, mi hijo, porque estás estudiando y te puede hacer daño. No vigiles, mi hijo, quédate en casa porque estás estudiando. Cuando, ¿quién ha dicho de que el buscar a Dios y el dar un esfuerzo o un sacrificio a Dios es malo cuando antes bueno? Amén, iglesia. Y le estoy hablando, ¿sí?, como padre junto con mi esposa, en la crianza. O sea, le estoy hablando cosas que vivimos o impartimos y practicamos en nuestro hogar con nuestros hijos. Por eso doy gloria a Dios junto con mi esposa de que nuestros hijos, que nosotros sepamos hasta aquí, no han probado ni droga ni alcohol y nunca se han apartado de Dios. Que tengan sus errores y fallas, debilidades como toda persona, pero que se hayan apartado de Dios, gracias a Dios, nunca. Porque tuvieron enseñanzas y principios. Porque mire, lo más grande y lo más importante es que usted y yo terminemos nuestra carrera y nuestro rol. Mire, nuestro rol como padre nunca termina. ¿Sí sabe usted? Nunca termina. Aunque nuestros hijos estén casados, aunque nuestros hijos ya tengan un hogar formado, o nuestras hijas. Siempre la instrucción de nosotros como padres, el consejo y la enseñanza debe estar ahí presente. Siempre motivando. ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás en la iglesia? ¿Estás orando? ¿Te estás conectando en una oración? ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo está tu corazón delante del Señor? Siempre usted interrogue, usted confronte, usted habla, aconseja a sus hijos, haciendo recuerdo de la importancia de crecer, el crecimiento, el crecer en la gracia, el crecer y fortalecerse en Dios, el buscar a Dios es para toda edad. Entonces, no sectoricemos, estoy hablando con la Biblia, de que digamos, no, pastor, mis hijos hasta que no sean mayor de edad, que tengan 18 años, que ellos determinen buscar a Dios o ayunar o vigilar. Mientras tanto, yo no les voy a pedir que ellos oren, ni ayunen, ni vigilen, porque son pequeños todavía, son bebés, ya tienen 18 años. Cuando la Biblia dice, y el niño, le estoy hablando con la Biblia, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Habla lugares desiertos, o sea que el niño se apartaba. Y escúchenme, había un testimonio de un joven, de un pequeño, que creo que hace con mis hijos en la iglesia. Nosotros vivíamos en la parte alta de mi mamá, y atrás quedaba la iglesia en ese entonces. Después que nos cambiamos, la iglesia también la cambiaron, fueron más hacia la floresta. Y me recuerdo que había un adolescente, que ese yo estaba todavía recién terminando 6º grado, entró a colegio. Y este adolescente como de 12, 13 años, que los padres lo llevaban a la iglesia siempre, estaba estudiando el colegio. ¿Y sabe qué hacía este joven en los días que tienen los colegios, que le dan a veces una semana, 2 semanas o vacaciones? ¿Sabe qué hacía él? Sin que el pastor le dijera, sin que nadie le dijera, solito le decía, pastor, permítame, autoríceme encerrarme en la iglesia todos estos días en ayuno. Estoy hablando de un adolescente. Se encerraba en ayuno los días que tenía vacaciones, en lugar de irse de shopping al campo, a un río, a una playa, él solito se metía en ayuno en la iglesia. Y los padres nunca le prohibieron. De él nacía eso. Pues ya había un trato de Dios con él. Y el pastor dijo, está bien, hijo, oraba por él. Y a medida que iba creciendo, cuando ya estuvo en 6º año, me recuerdo, de colegio, ya tenía creo como 16, 17 años, una vez se encerró 40 días en ayuno en la iglesia. Nadie le decía que ayune, él solito buscaba a Dios. ¿Cuál es el testimonio de él hoy en día? Que a tierna edad, él entró a la universidad, se graduó hizo para doctor en odontología. Un joven que comenzó a usarlo, dio un ministerio evangelístico con prodigio, con señales. O sea, Dios lo usaba tremendamente. Hoy en día él vive
Él vive en Colombia, se casó con una joven colombiana, tiene creo 2 bebés en la actualidad. Es un empresario, es doctor en odontología, es empresario y es un ministro que anda viajando por algunas partes del mundo. ¿Cuál es ese fruto? O sea, ¿por qué viene ese fruto? Número 1, por la oración de sus padres. Número 2, porque sus padres nunca les prohibieron buscar a Dios. Y número 3, porque en él nació crecer en Dios, crecer en gracia, crecer en sabiduría, fortalecerse en Dios, apartarse a lugares a solas con Dios hasta el día de su manifestación en su ministerio. Entonces queremos tener hijos que les sirvan a Dios. Mire, por eso siempre uso esta frase: el conocimiento secular me sirve aquí, pero no me salva. No me salva. Pero el conocimiento espiritual de Dios me sirve aquí, me bendice aquí, me prospera aquí y me salva. ¿Cuántos lo creen? Este joven se llenó de Dios, buscó de Dios. Y mire, era un joven solo, porque los padres eran de escasos recursos. No tenía ayuda totalmente para estudiar. No tenía una ayuda para pagar sus estudios. Tenía a veces que trabajar para estudiar. Pero sin embargo, se dedicó a buscar a Dios. Y Dios tocaba corazones de sus tías, que estaban una en España, otras estaban en no sé qué otro país, y le apoyaban para sus estudios. Hasta que él ya fue un profesional, se le abrió puerta. Y cuando no le mandaban, como él lo invitaban a campañas evangelísticas, o lo invitaban a actividades masivas, grandes dentro de las iglesias y fuera de las iglesias, y le daba su ofrendita, él con su ofrendita se pagaba su estudio, se pagaba su ropa y se ayudaba hasta poder graduarse de odontólogo. Y de ahí Dios le dio una conexión, conoció, como lo invitaban a otros lados a predicar, conoció a la esposa actual en Colombia, ahorita vive en Colombia. Y él anda solo, a veces nos visita por la casa, porque nos considera mucho. Mi esposa le dice madre, porque mi esposa siempre le estaba aconsejando, pues tenían buena amistad con nuestros hijos. Y siempre que viene nos visita. Dice, madre, siempre me acuerdo de ustedes y los tengo en mis oraciones. Y él es un joven que anda predicando por diferentes lugares. Tiene su casa, tiene su propia empresa, tiene una empresa él, y a la vez es un ministro de Dios. Y no se ha apartado. Entonces, ¿qué es lo que le estoy enseñando de parte del Señor en esta tarde? De que cuán importante es nuestra influencia hacia nuestros hijos. Entonces, queremos tener hijos exitosos, queremos tener hijos prósperos, queremos tener hijos que hallen gracia a Dios, pero no le motivamos ni le enseñamos con la sabiduría de Dios a buscar a Dios. No le decimos a nuestros hijos que la sabiduría y la inteligencia está en Dios, que no solamente es cuestión de encerrarme en un cuarto estudiando día y noche, o estar metido en un colegio, universidad día y noche, sin una educación o sin una cultura o sin una relación con Dios, con su palabra y con el pueblo de Dios como iglesia. Involucrarme en la iglesia. Entonces, este joven que le digo, es un joven que se involucraba, un joven que congregaba todos los días, era un joven que estaba en la escuela dominical, era un joven que sus días libres, él se encerraba en ayuno con Dios. ¿Y cuál es el resultado hoy en día? De su vida fructífera, de su éxito, es de que él pagó un precio. Él creció en gracia. Él se fortalecía en su espíritu en Dios. Él no dependía de papá ni de mamá, él dependía de Dios. Y Dios lo ha honrado. Amén, iglesia. Así hay hijos que Dios honra, pero cuando nosotros aportamos con ese valor agregado de enseñarles, no estoy hablando de obligarles, no estoy hablando de traerlo arrastrando del pelo a la iglesia, no. Estoy hablando de enseñarle, pero orar también y decirle, hijo, tú quieres tener éxito, tú quieres ser próspero, tú quieres ser una persona de bien, tú quieres ser exitoso en esta vida. Dios es todo, hijo. Todo se encierra en Dios, todo se encierra en Jesús, porque de Él viene la fuerza, de Él viene la sabiduría, de Él viene la inteligencia, de Él viene la salud, de Él viene el conocimiento, y Él es el que abre puertas y el que cierra puertas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor. Entonces es importante
Porque ese hijo es el que después va a hacer que su apellido de la familia sea de renombre. Amén, iglesia. Por ese hijo va a venir honra a su casa y a la familia y a la descendencia. ¿Y sabe usted que a veces el hijo que es menospreciado, el hijo que no sirve aparentemente, es el que Dios lo toma después y lo levanta y lo usa para su gloria? El hijo que es desechado, el hijo que no es aceptado, el hijo que no es reconocido, ese es el que Dios lo saca adelante y que Dios glorifica su nombre. Entonces yo le doy gracias a Dios. Tengo escuchado mi testimonio. A pesar que me crié sin padre, a pesar de que mi madre trabajaba, me dejaba donde la vecina que me cuiden, porque ella trabajaba en una casa, trabajando en una casa. A pesar de que cuando fui creciendo, estando en escuela, yo vendía caramelo en las calles, en todo Santa Elena y Colón, vendía penetro. Y ahí llegaba y iba a estudiar en la tarde. Entré al colegio, hacía lo mismo. En los días libres de vacaciones, yo vendía periódico, vendía La Extra y La Razón. Me corría todas esas calles, cogía ahí, llegaban las camionetas con las pacas de periódico con mi primo. Yo me llevaba 100, él también se llevaba 100 y corríamos. Ese entonces era el que más corría, era el que más vendía, porque se adelantaba al resto. Yo te iba corriendo, sudadito y vendiendo, terminaba esos 100, retornaba, comprábamos 100 más, hasta la noche que nos terminábamos ya los periódicos. Estudiaba y trabajaba. Trabajaba en vulcanizadora, trabajaba betonando zapatos, vendía bolos en la noche. Y gracias a Dios nunca me pervertí, Dios me guardó. Pude salir adelante, gracias a Dios, y también el esfuerzo de mi madre, que pudo enseñarme, aunque no tenía a Dios, pero trataba que su hijo no sea un perverso y un malo. Mi padre no tenía, y si tenía no me daba. Hasta que un día me dijo, trabaja, porque a tu edad yo ya trabajaba. Y eso me marcó a mí. Yo estaba en el colegio, tenía creo como 13 años, yo le iba a pedir dinero para que me ayude. Él me dijo, no, anda a trabajar, yo a tu edad ya trabajaba. Pero él no sabía que su hijo trabajaba, él no sabía que yo vendía periódico en las calles, vendía caramelo. Entonces eso me marcó y eso me llenó como de valor. Y dije yo, o sea que mi padre me quiere decir que si él a su edad, él fue un analfabeto, quiere que sea un analfabeto. Pues dije yo, le voy a demostrar a mi padre de que sin la ayuda de él, yo voy a salir adelante en esta vida. Yo no conocía a Dios, pero ya había un grado de madurez por lo que había vivido. Y dije, está bien, dije para mí, nunca más le vengo a pedir nada. Y me desaparecí. Nunca más le fui a rogar. Porque mi padre trabajaba, me recuerdo, en la Coca-Cola, cuando quedaba la Coca-Cola antes por allá por Loja y por allá por Luis Bernaza, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan? La Coca-Cola. Y yo me pasaba todo el día esperando lo que él llegue para que me regale una miseria de centavos. Y a veces no me daba. Y estaba todo el día afuera esperando lo que él llegue en el carro y algo me dé. Cuando él podía darme o cuando él quería darme y a veces no me daba. Dije, no voy más, no me humillo más. Hasta que gracias a Dios, mire, fui creciendo y fui escalando niveles. Vendía caramelo, después vendía periódico. De ahí trabajé en una vulcanizadora sacando llantas. Ahí trabajé en una imprenta, así como iba ascendiendo ya yo. Trabajé en una imprenta, primeramente de mensajero, después trabajé de prensista, hacía todo tipo de tarjetas. Aprendí a manejar las prensas esas ahí. Y de ahí me metí a la Marina. Y en la Marina Dios me rescata. Y me metí a la Marina sin ningún padrinaje, sin ninguna palanca. En aquel entonces, gracias a Dios. Y mire, Dios me rescató dentro de la institución, me dio mi matrimonio, me dio mis hijos, dentro de la Marina me dio el ministerio, me hizo el llamado, me llamó a servirle a él, a este ministerio. ¿Y cuál es el resultado? Gracias a Dios estoy jubilado, no me siento viejo, ya tengo ya 9 años jubilado desde el 2013. Mire, y cuando me jubilé yo tenía como 47 años. Digo, padre, dije, Señor, no creía yo que me había jubilado.
joven, y otros compañeros viejos con canas. Yo tengo canas por ustedes que me sacaron canas. Con el pastorado. Yo tenía canas. Y Dios me permitió jubilarme joven. 30 años en la institución. Joven. 30 años, entrando desde grumete. Gracias a Dios. Entonces, Dios me permitió jubilarme. Tengo mi propio sueldo. Tengo mi casa que Dios me ha bendecido. O sea, Dios me ha prosperado. ¿Pero por qué? Porque desde el día que conocí a Dios, determiné crecer en Dios. Determiné crecer en la gracia, en el conocimiento de Dios. Me enfrasqué tanto en Dios que tomé las cosas de Dios tan en serio. Tomé tan en serio las cosas de Dios que siempre estaba buscando a Dios. Que me recuerdo que antes de venir al Señor, yo era muy fanático al deporte. Me gustaba practicar karate, practicaba judo y lo que era defensa personal, practicaba lo que es este deporte a mano libre, todo lo que era barras, lo que era caídas faciales, todo. Me gustaba eso, me gustaba ver películas de chino y me creía gato, me creía tigre, no sé yo. Me tiraba al segundo piso abajo. Sí, o sea, esa locura había en mí. Y como practicaba, era tan metido en ese deporte que llegaba a mi casa y ponía una vela en la mesa, la prendía la vela y practicaba patada de precisión para apagarla solo con el soplo del pie, nada más. Y la vela se apagaba. Y cuando estaba en Puná, me recuerdo, en ese entonces, año 85, 86, estaba en Puná, los proyectiles eran a millas de surgir, tenía proyectiles, ponía a hacer tiros, me gustaba hacer tiro al blanco, que solamente con el zumbido de la bala se apagaba, ponía una vela ahí en un tarro prendido y disparaba y se apagaba la vela. Y me gustaba andar hecho loco de esa manera. Entonces era tan fanático al deporte, tan fanático que además yo mismo me besaba. Cuando vine a Cristo, me puse tan flaco, me puse pálido, flaco, así como mi Andrés, casi, con más. Yo tenía talla, o sea, talla en sentido no de alto, sino de... Y me puse tan delgado y tan pálido. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo me tenía solamente orando, ayunando y vigilando. Solamente pasaba orando, ayunando y vigilando. Me puse pálido y flaco, pero era un trato de Dios para matar lo carnal en mi vida. Pasa que mi madre, cuando yo bajaba al patio, porque tenía que ir al patio a asearme, me decía, hijo, te bajan, porque me daba desayuno. No le digo, mamá, no quiero. Ya estás ayunando. Mira que estás flaco, estás pálido, te vas a morir. Estoy muriendo, madre, le digo, pero la carne. Pero el hombre interior se está fortaleciendo. Entonces, cuando usted tiene una hambre de Dios, usted le enseña a sus hijos a buscar a Dios, usted inculca, usted infunde, usted imparte, influye en eso a sus hijos, que el buscar a Dios no mata al ser humano, mata así la carne, las pasiones, pero le bendice. Que si un joven busca a Dios, déjelo. Si su hijo quiere ayunar, déjelo que ayune. Si su hijo quiere vigilar, déjelo que vigile. No en la computadora, que vigile en Dios. Porque a veces los hijos vigilan en la computadora o vigilan en el televisor. ¿Sí o no? Y ahí usted no le dice nada. Pero si se puede vigilar, no, que vas a vigilar, te vas a hacer viejo, te vas a enfermar, te vas a morir, Dios no quiere sacrificio. Pues sin embargo, usted se da cuenta que pasa horas en la televisión y horas en las redes sociales. ¿O no es verdad? Y está vigilando. Pero no le enseñamos a vigilar para Dios. Y no le enseñamos a ayunar para Dios. Cuando eso es lo que le va a dar crecimiento, le va a hacer que haya gracia ante Dios y que pueda ser a futuro un joven exitoso. ¿Cuánto queremos tener hijos exitosos? ¿Cuánto queremos tener familias exitosas? Pero eso debe partir desde nosotros. Amén, iglesia. Es desde nosotros. Un líder no dice vaya. Un líder dice vamos. Un líder no dice oren. Un líder dice oremos. Un líder no dice ayunen. El líder dice ayunemos. ¿Sí o no? Entonces, el liderazgo, el padre y la madre somos líderes. Que nuestros hijos vean en nosotros un buen ejemplo. Y hay una alabanza que canta Dani Berrío que es muy bonita. No sé si la mía la cantamos con la hermana. Que dice, Señor, yo quiero ser como tú. El padre ora a Dios porque el hijo le dice, papá, yo quiero ser como tú.
Entonces el padre dice, Señor, mi hijo quiere ser como yo. Yo te pido, Señor, que me permita ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. En otras palabras, que mi hijo me imite a mí en lo que yo te imito a ti. El apóstol Pablo dijo, ser imitador. Mire hasta dónde llegó el testimonio de Pablo y la reputación y la autoridad y la libertad que él diga, sean imitador de mí, como yo de Cristo. ¿Sí o no? O sea, qué bueno es que nosotros los padres imitemos a Jesús para que nuestros hijos nazcan y digan, mamá, yo quiero ser como tú. Papá, cuando sea grande, yo quiero ser como tú. Amén. Y eso te llena de satisfacción y que hasta quebranta tu corazón, porque usted ve que no ha arado en el mar y que usted ha sembrado en buena tierra. Entonces es bueno eso. Y no lo digo por jactancia ni vanagloria, porque a veces mis hijos dicen, papá, sigue adelante, te felicito. Y siempre deseo, es mi oración, que Dios me ayude a ser como tú. Igualmente, mamá, dice, te felicito porque has sido una buena madre que has aportado para bien y no para mal en nosotros. Entonces, eso te quebranta y eso te conmueve y te anima a seguir adelante, porque sabe que tú has sembrado en buena tierra, que no hay nada más gratificante que sus propios hijos. Usted escucha una palabra de gratitud y de honra por lo que usted ha hecho por ellos. Amén, iglesia. Entonces, la reflexión entonces es de que si queremos tener hijos que crezcan en la gracia de Dios, ellos necesitan la ayuda de un mentor. Ellos necesitan la ayuda de un maestro. Ellos necesitan la ayuda de un guía espiritual. ¿Y quién es ese guía que Dios ha puesto a nuestros hijos? ¿Será el pastor? No. ¿Será la maestra del colegio, la universidad? No. Somos nosotros los padres. Amén, iglesia. Los pastores lo que hacemos es aportar nada más en algo, fortalecer lo que usted ya enseña en casa. Nosotros los pastores, los líderes y los hermanos que trabajamos en esta área espiritual. Pero quien siembra la semilla en el corazón de los hijos somos los padres. Amén, iglesia. Somos los padres. Y siempre a nuestros hijos hacerle ver el motivo, la causa de una situación que ellos estén pasando. Me recuerdo un día que el pastor los había puesto en disciplina. Mis hijos ministraban en el altar ya, cantaban en el grupo musical. Todavía estaban en colegio y estaban tristes porque no, ese pastor no quiere ir a la iglesia. Decía con mi esposa, porque dice el pastor no ha disciplinado, quiere que estemos en la iglesia orando temprano por disciplina y que no pasemos al altar a tocar hasta que él diga. Entonces, como padre, en lugar de alimentar eso, usted no puede alimentar eso. Entonces le dijimos, a ver, hijo, con mi esposa, a ver, si el pastor te puso disciplina es por algo, no es por gusto. Así que dale gloria a Dios y todas las cosas te ayudan a bien. Así que obedece y cumple y sométete al pastor, porque lo que el pastor te está enseñando es sujeción, es disciplina, es obediencia, es esfuerzo, es sumisión. Así que dale gloria a Dios, soporta la disciplina, obedece a tu pastor y Dios te va a levantar y te va a honrar un día. Pero nunca realimentamos, el pastor le falta visión, lo que pasa es que tiene envidia porque sus hijos no le sirven a Dios y tú sí le estás sirviendo. Nunca. Sí, siempre decíamos con mi esposa, por algo te pusieron una disciplina. Está bien, muy ganado te lo tienes. Algo hiciste, algo no hiciste, mal comportamiento tuyo, algo fallaste, la disciplina te va a ayudar. Entonces, nunca le alimentamos un resentimiento ni un odio en ellos. Y por eso cuando salimos de la iglesia hasta la fecha, me encuentro con el pastor a veces, mi esposa, mi madre que congrega ahí, madre es diácona en la iglesia, ya tiene 81 años, y siempre me dice, Giovanni, siempre el pastor dice, ora por ustedes, por ti, por Sonia, los muchachos, y siempre dice, no es porque tú seas mi hijo, pero siempre en el altar dice, tuve una familia aquí que fue de bendición para nosotros. Fue una familia que Dios los levantó y que Dios los ha llamado a pastorear y que todavía les sirven. Dice, ellos siempre se sujetaron, se sometieron, siempre obedecieron y se esforzaron.
Si siempre se habla, cuando habla la familia, habla de buen testimonio, dice, de tú con Sonia, dice, y los muchachos. Entonces, eso es bueno. O sea, lo que le estoy manifestando, lo hago con mucha humildad, Dios me guarde. Pero lo digo con el sentido de que no hay nada mejor de que alguien dé testimonio de usted. No que nosotros mismos demos testimonio de nosotros, ni nosotros demos testimonio de nuestros hijos. Que quien dé testimonio de nuestros hijos sea Dios y otras personas. Que quien dé testimonio de nosotros sea Dios y otras personas. Amén, iglesia. Jesús dijo, si yo doy testimonio de mí mismo, dice, no es válido, otro da testimonio de mí. Aunque él dice, aunque mi testimonio es verdadero, porque él es el Hijo de Dios, él no había pecado, pero sin embargo decía, no, yo no, otro tiene que dar testimonio de mí. Entonces, queremos hijos exitosos, queremos hijos que crezcan en la gracia. Entonces, iglesia amada, pidamos a Dios que nos ayude a ser esos padres que influenciemos para bien y que enseñemos la bendición, escúcheme, la bendición que hay en servirle a Dios. La bendición que hay en servirle a Dios. Entonces, no es maldición, no es que me estanco, no es que seré un bruto, un iletrado, un analfabeto, no. No estamos hablando de que deje los estudios y se mete, no. Estamos hablando de ser equilibrado en la vida. Amén, iglesia. De ser equilibrado. Enseña a su hijo a estudiar, a prepararse, pero también a buscar a Dios. Que dé su tiempo para el Señor. Amén, iglesia. Entonces, eso es bueno. Y quiero un testimonio rapidito aquí. Quiero honrar un momento a este joven, a Jean-Pierre. ¿Cuándo conocieron a Jean-Pierre cuando era pequeño aquí? ¿Cuándo lo conocieron? Este Jean-Pierre era revolucionario, pues. Oye, este varón, mi castillito lo quería amarrar y meterlo al baño. Era tremendísimo este Jean-Pierre. Digo, padre, este muchacho. Y mire, de la noche a la mañana, por perseverar en la iglesia, por buscar, a veces los padres ni vienen, porque están trabajando. Pero él está aquí. ¿Sí o no? A veces ni vienen. Lo digo por vago, digo porque están trabajando los padres. Están trabajando. ¿Está por aquí la mamá ahorita? No, está trabajando. Y es el que está primero. ¿Y qué edad tienes, hijo tú? 17 años. Y mire, y nos ayuda en la parte de la transmisión. Dios lo está honrando, ya también ya aprendió a entonar teclado, no a tocar, a entonar ya, está aprendiendo. Aunque sabe tiquitaca, pues algo sabe ya. También ya por ahí está de coro, aunque por ahí aunque una voz media, no, pero gloria a Dios, pero ya le va dando, o sea, Dios lo va honrando ya, ¿sí o no? Y ya ocupa un espacio, o llena un espacio de un vacío a veces de ministros que no vienen, pero Dios lo honra a él. Y si él sigue en esa obediencia, oiga, él lo va a pasar a toditos. A toditos. Yo inicié con mis hijos, hasta los con mis hijos iniciamos la iglesia aquí. Mis hijos, por la gracia de Dios, son salmistas. Pero no están aquí, no porque estén apartados. El uno está navegando y más pasa navegando ahorita, está en la Guaya. El otro está por Angabao, no sé cómo es ese punto por allá por Pozoas, Engabao, por allá. Y sale, está 10 días encerrado y 3 días franco. Y los 3 días nomás son 2 días que otro día tiene que irse. Entonces, por eso no está aquí. Pero Dios ha levantado a otros. Me recuerdo a Dalí, cuando comenzamos con Dalí sí que lo exhortaba y lo reprendía. Y a Dalí, porque hacía las cosas mal. Hoy en día Dios lo ha honrado a Dalí. Es un profesional, es un ingeniero, se esforzó, estudió, está en la institución, está casado, gracias a Dios. Amén. Y está ministrando y es un salmista que Dios lo usa y que Dios lo honra. Amén. Hay un respaldo de Dios. Entonces, doy testimonio como pastor de jóvenes que iniciaron de la nada, de jóvenes que eran tremendos, de jóvenes que yo decía, ay, ya llegó este Jean-Pierre, padre mío, se me relajo a la iglesia. Oye, ahora usted lo ve, ni parece. Parece como que es otro Jean-Pierre, no es el mismo. ¿Sí o no? Tranquilito, antes que iba a estar sentado ahí en la silla. Pero ustedes jóvenes de esa edad que no pueden estar sentados. Es como que tienen gusano, como que les pica algo y están aquí, se van allá y salen y entran. ¿O no es verdad? Y sin embargo, doy testimonio, porque al que honra hay que honrarlo. Entonces hay que honrar también
comportamiento y testimonio, actitudes de hermanos, hermanas, de líderes también, que han venido trabajando y que han ido superando y que han ido creciendo. Pero eso es bueno. Amén, iglesia. Si él sigue así, Dios lo lleva a un gran ministerio. ¿Sí? Dios lo va a dar un gran ministerio y Dios lo va a honrar. Mira, Dalí, Dios lo honró. Ingeniero. Y aparte de eso, difícil en el sentido de la carpeta serle seleccionada por el número limitado para que entre en la institución. Y entró en la institución. Ya es mi marinero. Y es un profesional. Y tiene un sueldo fijo. Amén. Y le sirve a Dios. ¿Cómo comenzó él? Sirviéndole a Dios. Sirviéndole a Dios, estudió y alcanzó el título de ingeniero. Sirviéndole a Dios, Dios le abrió puertas, se metió a la marina. Sirviéndole a Dios, es un militar con un sueldo fijo. Está casado también ya y es un ministro de Dios. Porque Dios lo honró y es uno de los que se ungió como salmista dentro de esta organización. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, padres, le estoy dando testimonio de jóvenes, de hijos y de familias que verdaderamente han aportado para bien. Y nunca vea de que el servir a Dios le va a restar a su hijo. Antes va a sumar, porque Dios está viendo ese esfuerzo. Si su hijo quiere aprender a ser parte, aunque sea que comience a aprender a mover los teléfonos aquí como mi Andrés también. Sí, pero de esa manera se comienza. Amén, iglesia. Pero no le impida que le sirva a Dios. Si quiere aprender aunque toque feo, déjelo que toque. Sí, hasta que va perfeccionando el talento. Amén, iglesia. Pero no le impidamos a nuestros hijos servirle a Dios para poder tener hijos que agraden a Dios y que crezcan en gracia, en sabiduría, delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cuántos dicen gloria? Denle un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie en esta hora. Vamos a orar por nuestros hijos. Tráiganos acá adelante los niños que no tuvieron en el primer servicio. Alabado sea el Señor. Traiga a sus niños, por favor. Amén. Vamos a orar por nuestros hijos. Hijos que tienen bigote también, tráiganlo. Los que están dentro de la barriga también. Venga, venga, que nuestros hijos necesitan que Dios los guarde, que Dios los proteja. Los pequeños acá arriba. Amén. Los pequeños acá arriba. Gloria a Dios. Luego tenemos la presentación de un niño. Gloria a Dios. Bien. Venga, venga, traiga a sus niños, por favor. Mis pastores me ayudan. Pastora Sonia, pastora Nidia, pastor Muñoz me ayudan. Gracias por haber venido y gracias por aceptar este desafío y este compromiso de traer nuestros hijos para que Dios los bendiga, para que Dios los use. Estamos orando para que Dios levante a nuestros hijos, aún a los pequeños, los llene con el Espíritu Santo, que puedan ser bautizados por el Espíritu Santo, que oren en lenguas, que le sirvan a Dios. Motiva a su hijo a entrar al discipulado, que aprenda la palabra de Dios, así como va a la escuela, que aprenda también las enseñanzas bíblicas, enseñanzas espirituales que le van a salvar, que le van a llevar al cielo. Nuestros hijos son muy vulnerables a los ataques satánicos, y la única manera de que nuestros hijos sean guardados a través de la protección de Dios. ¿Qué es lo que desata la unción? Desata protección, desata cobertura sobre nuestros hijos, sobre las jovencitas también, que Dios le dé discernimiento y sabiduría. Escúchenme, las jovencitas, para que cuando venga por ahí un lobo vestido de oveja y le quiera calentar la oreja, le baja el sol, le baja la luna y le baja las estrellas, usted dígale: te reprendo, diablo, te conozco por donde vienes. Amén. Y no se deje engatusar por lo que el joven dice. Amén. Sino que tenga el conocimiento, la fe y el temor de Dios. Bien, vamos a orar por todos los niños entonces. Podemos aceite, por favor. Los padres, levanten la mano hacia acá.
Los padres, levanten la mano hacia acá. Todos. La parte de abajo me ayuda Pastor Muñoz, Pastora Nidia, orando por los niños. Amén. Por las hermanas embarazadas también. Gloria sea al Señor. Vamos a orar a Dios. Cierren sus ojos, ore conmigo los padres. Diga: Padre eterno. Vamos, todos los padres oramos. Diga: Padre eterno, en esta tarde te hemos presentado, Señor, nuestros hijos al altar para pedirte que lo bendigas y que lo guardes, Padre. Que no permitas que el enemigo opere, influye, oh Dios amado, con su maldad en las vidas, en las mentes, en los corazones de ellos. Que tu gracia se desate sobre ellos, que ellos puedan crecer, diga, en gracia, en estatura, en sabiduría y en conocimiento y en temor tuyo, Padre, delante de ti y delante de todos los hombres. Padre celestial, llena a nuestros hijos con el Espíritu Santo, diga. Vamos, diga: llena a nuestros hijos con el Espíritu Santo, Padre amado, y que en ellos nazca el deseo ferviente de buscarte, Padre, en oración. Que ellos puedan crecer bajo esa relación, bajo esa fe, bajo esa cultura cristiana, Señor amado, y que nunca, por mucha tentación o propuesta que exista, Señor amado, que nunca se aparten de ti, que nunca, diga, se aparten de ti. Que el temor tuyo, Jehová, nazca y pueda fortalecerse en el corazón de ellos. Enséñale a nuestros hijos, Padre eterno, a que ellos te conozcan, que amen la verdad y aborrezcan la mentira, Padre. Pero ayúdanos a nosotros los padres a influenciar para bien, a enseñar tu palabra, a enseñar tus principios, a enseñar tus mandamientos, Padre, a enseñar tus valores cristianos, para que ellos, cuando sean grandes, te honren, te sirvan. En el nombre de Jesús, perdónanos si como padres hemos fallado, si como padres hemos estado dando mal ejemplo o mal testimonio delante de ellos. Diga, Padre, perdónanos si hemos estado, Dios amado, abriéndoles puerta al enemigo en nuestro hogar a través de la contienda, del pecado, la inmundicia y cualquier acciones perversas de la carne, Padre. Nos arrepentimos y cerramos toda puerta que nosotros voluntariamente o involuntariamente le hayamos abierto al enemigo. Vamos, diga, cerramos toda puerta que nuestros hijos hayan abierto a los demonios, al pecado. Diga, Satanás, te reprendo. Vete de mi casa, vete de mis hijos, vete de mi hogar, porque somos de Cristo, somos templo del Espíritu Santo, somos luz en las tinieblas. Mis hijos son de Cristo, ellos están en la promesa y lo bendecimos, y cancelamos y rompemos toda maldición. Vamos, diga, toda maldición contra nuestros hijos. Destruimos, diga, toda brujería. Vamos, diga, toda brujería, toda hechicería, todo ataque satánico. En el nombre de Jesús, atamos todo demonio que quiere influenciar en nuestros hijos, todo espíritu de violación, diga, de violación, de secuestro, de inmundicia, de fornicación, de pornografía, de masturbación, de homosexualismo, de lesbianismo, de drogadicción, de alcoholismo, de rebeldía, Padre. En el nombre de Jesús, todo espíritu de enfermedad, toda plaga, todo virus que quiera enfermarnos, lo echamos fuera. Vamos, diga, lo echamos fuera. En el nombre poderoso de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Se rompe toda cadena, se cancela y se anula toda obra satánica. Satanás, vamos, diga, Satanás, que el Señor Jesucristo te reprenda. Suelta a mis hijos,
suelta mi casa, apártate de ellos, apártate de su presente y de su futuro, porque el futuro y el presente de mis hijos está en las manos del grande, del todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de señores. Nuestros hijos están en tu mano, Padre. Mi hogar está en tus manos. Espíritu Santo, pastoréanos, guárdanos, enséñanos y ayúdanos a criar nuestros hijos en tu palabra y que ellos puedan crecer cada día en tu gracia, en tu fe, en tu amor, en tu sabiduría. Que ellos te conozcan, que ellos tengan un encuentro contigo y que ellos te puedan servir, y Padre, que ellos te busquen en oración, en ayuno, en vigilia, que en ellos nazca el deseo de buscarte, Padre, hasta el día que usted lo levante para tu gloria, para tu honra, Padre. Yo lo creo, digo, los bendigo con toda bendición en Cristo Jesús, espiritual, física y materialmente. Ayúdame, dame la fuerza, dame la habilidad, la sabiduría, dame la destreza, dame la fe necesaria, oye, papá, los recursos para poder seguir criando a mis hijos junto a ti, en el nombre de Jesús. Que yo quiero ser como tú, y te doy gracias, porque Él quiere ser como diga gracias, Señor. yo. Vamos, gloria a Dios ahí. Señor, yo quiero ser como Gloria a Dios. tú, Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como porque mi yo. hijo quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, Ayúdame, que Señor. pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como a ser esos yo. padres y esos esposos ejemplo y de buen testimonio, en el nombre de Porque Él Jesús. quiere ser como Amén. Te bendigo, iglesia, te bendigo, esposo, esposa, te bendigo, padre y madre, bendigo tu caminar, bendigo tu hogar, tus hijos, bendigo tu trabajo y tu finanza y tu negocio. Amén, iglesia, y le animo a seguir adelante. Bien, tomen nomás sus niños ya.